El generador de tormentas se basa precisamente en este principio fundamental. Si se encuentran en el punto cero, pueden transmitir su energía a cualquier plasmoide en cualquier parte del universo. Hay otro aspecto fundamental de cómo la energía interactúa con la materia y el éter. Esto es realmente impresionante. Espero que a nuestros espectadores les resulte tan interesante como a nosotros. Los plasmoides son las entidades más poderosas del universo. El último generador de plasmoides real al que puedo hacer referencia fue el Mar de Bronce de Salomón. Servía como dispositivo de carga. Ya estamos pasando a la producción en masa. Muchas gracias tanto por el anuncio del libro como por todos esos hechos que se han mencionado por primera vez. ¿Cómo se produce la formación de plasmoides en esta agua? Entre esta y aquella esfera se cargan. Aquí hay un punto cero. Es asombroso, el resultado obtenido demuestra la efectividad del motor mismo, porque este momento es simplemente el escape antes de entrar en la esfera. Señor Malcolm, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para esta entrevista. Nos complace darle la bienvenida y espero que nuestros espectadores estén tan entusiasmados como nosotros. Tras el estreno del documental GSC, una nueva era de energía libre, la tecnología del generador de tormentas eléctricas que usted presentó en el Congreso de Zúrich ha despertado un gran interés. Precisamente por eso decidimos realizar esta entrevista. Hemos recibido una enorme cantidad de preguntas, tanto de aficionados como de profesionales, que desean comprender los principios físicos del funcionamiento de los generadores de tormentas. Hoy proponemos profundizar en el tema de la generación de energía por medio de plasmoides y entender cómo funciona en la práctica. Si no tiene inconvenientes, hemos preparado algunas preguntas. Entonces, la primera pregunta es la siguiente. En sus videos ustedes mencionaban que el plasma tiene la capacidad natural de organizarse en plasmoides. ¿Podría explicar por qué y cómo ocurre este proceso? Bueno, gracias por esta oportunidad. Realmente llega en un momento muy oportuno. Probablemente ya hayan notado que la Fundación Nacional de Ciencia ha reconocido abiertamente la existencia de la fusión fría. Ha sido una semana exitosa. Justo en estos días comenzamos a trabajar, implementamos la tecnología y reestructuramos el modelo empresarial basado en las investigaciones y desarrollos que llevé a cabo durante 7 años en la isla, registrando todo el proceso en mis notas. Esto es parte de mis apuntes. Algunos han sido editados. En la portada aparece el modelo de unificación plasmoide, una especie de santo grial de la ciencia, ya que conecta todos los elementos. Recientemente, Sheila Raymond, una experta en ingeniería de sonido, verificó las cifras usando un osciloscopio y descubrió que todas están interconectadas. Así, todos estos datos están en perfecta concordancia entre sí. Este es el modelo de unificación que todos estaban buscando. Einstein y Tesla decían que la persona que desarrolle un modelo de unificación... Por cierto, mi profesor de 6º grado me dijo, Malcolm, si quieres construir un automóvil que funcione con agua, no lo lograrás hasta que desarrolles un modelo de unificación, porque Tesla y Einstein no estaban de acuerdo en muchos aspectos, pero coincidían en una cosa, que quien logre comprenderlo todo adquirirá las cualidades necesarias para utilizar energía ilimitada. Y eso es exactamente lo que hice. Un poco de contexto. El generador de tormentas es, de hecho, el primer y más accesible fruto al alcance de la mano. Es la aplicación más simple de una tecnología basada en el hecho de que los plasmoides son las entidades más poderosas del universo. Ellos, como bien saben, forman el plasma. Existen 4 estados de la materia, aunque yo diría que hay 5, pero dejémoslo así por ahora. Líquido y sólido, como el hielo. Luego está el gas o la fase gaseosa del agua y el plasma. El plasma es cuando todas las partes constitutivas de la materia son liberadas, es decir, en esencia, eso es el plasma. Luego, esto puede reconstituirse mediante el uso de frecuencias y una geometría específica.
siendo la única geometría que realmente funciona la de una esfera colapsada. Se puede observar cómo la esfera se comprime desde el polo norte hacia el polo sur, y entonces forma una estructura cohesionada que genera su propio campo electromagnético, el cual mantiene unidos protones, electrones y también neutrones. De esta manera, toda la estructura de la materia está inseparablemente conectada con los plasmoides. Por cierto, hace apenas unos años se descubrió la nube de Kordylewski, compuesta precisamente por estos plasmoides. Robert Temple habla de ello en su libro La nueva ciencia del cielo. Es una lectura realmente valiosa que recomendaría a sus espectadores. Y además, acaba de publicarse un nuevo libro escrito por el chamán Roland Perry. Justo acabamos de conversar con Roland. Ya está planeando escribir su próximo libro, pero este solo levanta un poco el velo y ofrece cierta información. Realmente ha sido una semana muy afortunada porque, como ya he mencionado, la fusión fría de Martin Fleischmann ha sido reconocida oficialmente. Aunque, en realidad, ese experimento fue repetido muchas veces por distintos investigadores. Sin embargo, no querían que esto se hiciera público ni que se reconociera la existencia de los plasmoides. Si nos remitimos a los textos sánscritos, el Vajra era un instrumento utilizado para generar rayos en bola, plasmoides que llaman Vidyut. Era considerado el arma más poderosa del universo, ya que los plasmoides son las entidades más poderosas. Todo en el universo, incluido su corazón, es en realidad un generador de plasma. Su intuición, su corazón y su presentimiento funcionan gracias a los plasmoides que genera su propio corazón. Cuando el corazón crea un vacío, las microburbujas en la sangre se expanden, y cuando comienza a latir, esas burbujas se contraen. De este modo, los plasmoides están naturalmente presentes en su sangre. Es una especie de segunda mente, ya que los plasmoides están inseparablemente conectados con la nube de Kordylewski, que nos rodea y cuyo volumen es 18 veces mayor que el de la Tierra y la Luna juntos. Y los plasmoides son entidades vivas, ellos crean sus propios hogares, que en realidad son ellos mismos porque generan carbono. Y el carbono, simplificando, es 3 helios, 2 protones, 2 electrones, 2 neutrones, 2, 2, 2. Si juntas 3 helios, obtienes carbono 666. Si juntas 4, obtienes oxígeno 888. Así que todo es muy simple. En nuestro dispositivo yo simplemente convierto carbono en oxígeno, añadiendo helio, que es el resultado de la colisión de 2 átomos de hidrógeno. Roland Perry, con quien acabamos de hablar, escribió un libro y tiene razón. Están escuchando esto por primera vez. Pronto saldrá un nuevo libro. Es el trabajo de Oliphant y Rutherford, dedicado a su investigación de 1934, en la que se demuestra que al fusionar 2 átomos de hidrógeno se forma helio. Parte de todo el proceso consiste en que logré introducir todos los elementos dentro de un plasmoide. La forma en que lo utilizamos en el generador de tormentas es la más sencilla. Simplemente tomamos el vacío del motor y ese vacío, en realidad, empuja el aire a través del agua desde un lado. De este modo, el aire no es aspirado, sino expulsado hacia afuera gracias a la diferencia entre el peso de la atmósfera y el vacío en el otro lado del agua, lo que lo impulsa. Luego, esas burbujas entran en el vacío y las microburbujas se expanden. En realidad, los plasmoides solo se forman a partir de microburbujas, porque de lo contrario se deformarían por la acción del flujo. Por eso deben ser lo suficientemente pequeñas como para permanecer dentro del flujo y no desplazarse bajo su influencia. Cuando se destruyen, colapsan hacia ese punto cero. Y ese punto cero es el adhesivo, que mantiene todo unido, ya que posee su propio pozo gravitacional, similar al que tiene un campo electromagnético con forma del símbolo del infinito. De eso trata este video, y las notas están presentadas en Strike Foundation Earth. Allí podrán ver un modelo de este tipo. La formación de plasmoides se debe principalmente a 3 factores en el universo. Cuando un meteorito impacta contra la Tierra, se produce un desplazamiento multieje, lo que libera energía a través de partículas libres, protones, electrones e iones. Esto es así,
Y en esas condiciones se forma agua, que está presente en la atmósfera. Con frecuencia, cuando caen meteoritos, se produce un rayo en bola debido a la separación de cargas. Por eso, cuando colocamos los gases de escape en un lado, estos tienen carga positiva. Y cuando tenemos el vacío que atraviesa el centro, obtenemos la carga negativa de nuestro generador de tormentas. Creamos una separación de cargas y debido a que tiene que ir a través de su curso, se produce un desplazamiento multieje. Esto genera las condiciones ideales para la formación de plasma y plasmoides. Creo que esta es la respuesta a la primera pregunta. Excelente, muchas gracias, tanto por el anuncio del libro como por todos esos hechos que se han mencionado por primera vez. Es realmente impresionante, así que, queridos espectadores, por favor, estén atentos al lanzamiento. Y ahora la siguiente pregunta. ¿Qué procesos físicos mantienen el plasma dentro del plasmoide en forma de esfera o toro? La fusión fría, que ahora se denomina fusión por confinamiento en celosía, es lo mismo, aunque no quieran admitirlo. Pueden consultar las últimas publicaciones sobre este tema. Son interesantes las diferencias entre los plasmoides que nacen en el agua porque tienen una envoltura acuosa. Y esta envoltura es bastante simple. La carga es puramente negativa, lo que significa que contiene más electrones que protones. Esto provoca un efecto de disminución de carga, debido al movimiento en el sentido de las agujas del reloj, que genera una carga negativa. En realidad funciona como su propio generador, y eso significa que también posee su propio campo electromagnético autónomo. Pero la envoltura acuosa, al igual que la tensión superficial del agua, permanece. Cuando la burbuja se comprime hasta el punto cero, conserva la tensión superficial. Esto es realmente interesante y ocurre porque la carga positiva es absorbida hacia el interior, transportando hidrógeno, mientras que el oxígeno es expulsado hacia afuera. Tengo un buen ejemplo, y probablemente debería mencionarlo ya que es casi imposible de describir. Voy a mostrar algunas fotografías para que la gente pueda verlo. Y este es el proceso que ocurre. Si el plasmoide está cargado positivamente, se trata de una carga positiva. Aunque, por supuesto, todo tiene siempre una fuerza igual y opuesta. Nuestro generador de tormentas se basa precisamente en este principio fundamental. Número 1, algo que la gente no sabe. Pero debería saberlo. Si cargas gasolina en tu coche por $100, $33 se destinan al movimiento del vehículo y $66 se desperdician. Ahora, de esos $66, yo uso y recupero solo la mitad. Y eso ya sería la potencia total del motor. Es decir, estás utilizando solo la mitad del calor residual. Así que se trata de un sistema de recuperación de calor y energía residual. Un sistema de recuperación del calor residual. En el generador de tormentas, gracias al desplazamiento multieje y a la separación de cargas, el calor residual se convierte en plasmoides. Ahora bien, estos se cargan desde el exterior. Los plasmoides con carga positiva salen al exterior después de haber sido utilizados en la cámara de combustión. Antes de llegar a la cámara de combustión, su carga negativa atrae todo el hidrógeno hacia el centro y libera oxígeno. Es una especie de visualización de lo que está ocurriendo. En el centro hay una carga positiva y aquí en el centro una carga negativa. En realidad, esto es bastante interesante porque, si se quiere, este es el multiplicador de la fuerza de la geometría sagrada. Simplemente porque si colocas una carga negativa, se incrementa el efecto negativo neto, ya que todo el oxígeno es expulsado hacia afuera, lo cual es el resultado de una carga negativa. Y todo el hidrógeno es absorbido hacia el interior, como resultado de una carga positiva. Y al revés, si hay una carga puramente positiva, entonces el oxígeno es absorbido y el hidrógeno es expulsado. Así que ahora la diferencia de potencial se multiplica millones de veces, simplemente a través de la geometría. Eso es lo que no se entendía. Randall Carlson trabajó mucho en el tema de la geometría sagrada, y la geometría es un multiplicador de fuerza. En resumen, esta es la teoría fundamental que utilicé para unirlo todo y crear el modelo unificado de los plasmoides. Se pueden ver los esquemas que están disponibles aquí.
Y además, hay una breve descripción que explica qué es el tiempo, porque todo se basa en que está relacionado con la frecuencia. Y toda nuestra tecnología funciona en base a la frecuencia. En esencia, el tiempo es el resultado del reflejo en espejo de los números. Cuando comprendí eso, empecé a ver las matemáticas, la física y la química desde una nueva perspectiva. Este libro nos obliga a replantearnos todo lo que creíamos saber sobre matemáticas, química y física, porque en esencia, las matemáticas modernas representan solo el 20% de la verdadera ciencia matemática, y del otro 80% no sabemos nada. Y esto nos lleva de vuelta a ese 80%. Básicamente, el punto central es que el tiempo en sí mismo es una derivada de números iguales y opuestos. Así, 8 veces 9 por 10 es 720. 10 veces 9 por 8 también es 720. 720 por 720 es 518.400, es decir, 518.400, esa es la cantidad de segundos de los 6 días de la creación. La Luna recorre 51.840 millas en 24 horas. El ángulo de la pirámide de Keops es de 51,84 grados, lo que significa que el ángulo de la cámara del Rey es de 25,92 grados, que corresponde a la temperatura de fusión del hidrógeno. Dentro de la cámara del Rey se encuentra el llamado sarcófago o algo parecido, pero en realidad allí se encontraba el Arca de la Alianza. Sus dimensiones son 2,5 codos por 1,5 codos por 1,5 codos, lo que significa que el Arca de la Alianza tiene en realidad un volumen de 5.625 codos cúbicos. Si multiplicas eso por 64, obtienes 360 grados. Es decir, todo está interconectado. Y además, volviendo a la Luna, que es nuestro cronómetro, gira sobre su eje a una velocidad de 2.160 millas por hora. Así, en 12 horas recorre 25.920 millas, lo que corresponde a los 25.920 años del ciclo del zodiaco. ¿Correcto? Cada era zodiacal dura 2.160 años, lo que coincide con las 2.160 millas del diámetro de la Luna. Y la distancia entre la Luna y la Tierra es, en promedio, 108 veces el diámetro de la Luna. La distancia entre el Sol y la Tierra es, en promedio, 108 veces el diámetro del Sol. Por lo tanto, todo esto es un diseño inteligente. Todos son perfectos, todos están en resonancia. Y eso es precisamente lo que señala el modelo unificado de los plasmoides, que todo existe en resonancia. Ahora, esto ha sido demostrado sin lugar a dudas, porque Sheila Raymond realizó investigaciones con un osciloscopio y confirmó que todos estos números están interconectados. Forman una estructura unificada. Y ahora, volviendo a lo que yo hacía, si multiplicas 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6, obtienes 720. Si multiplicas 6 por 5, luego por 4, por 3, por 2 y por 1, otra vez obtienes 720. Y una vez más, 720 por 720 es igual a 518.400. Y ahora, en cuanto al número 2592, del que hablaba, es la distancia que recorre la Luna en 12 horas. Y 25,92 es también el ángulo en la cámara del Rey. Si los sumas, los reflejas en espejo y los multiplicas, obtienes 129.600, que es la unidad de frecuencia de resonancia energética para todos los objetos que hemos investigado. Y cuando Sheila dedicó 12 años a buscar la flor de 6 pétalos en el osciloscopio, finalmente, al introducir los datos correctos, la encontró. Eso se convirtió en la misión de toda su vida. La cuestión es que todo esto, en algún momento, fue bien conocido, pero hoy ha sido olvidado. La sinfonía del universo. Sí, incluso el diámetro del Sol, si tomas el número 864 y lo reflejas como 468, obtienes 36,864. Todos estos números son perfectos y todos funcionan juntos en una armonía perfecta. Ese es el secreto de la fusión fría, que ahora se denomina fusión basada en celosía. El secreto de todo el universo es que todo resuena a frecuencias específicas.
Si lo piensas bien, es la única opción posible, porque si algo no estuviera en resonancia, sería destruido. Es como la cancelación de ruido en un camión. Si reproduces el mismo sonido, pero en desfase, se cancela y todo el ruido desaparece. Así que, en términos generales, todo lo que hemos incorporado en la tecnología, y esto se menciona en las notas, es que el generador de tormentas, junto con el burbujeador, no es más que un mecanismo para crear plasmoides y cargarlos. Suena convincente. Ya ha mencionado un poco el tema de los números y las pirámides, y que el ángulo de inclinación de la base de la pirámide de Keops, Khufu, 51,84 grados, es el mismo, y que este ángulo es óptimo para evitar la turbulencia al pasar de una forma esférica a una cilíndrica. ¿Podría explicar por qué es así? Porque el 51,84 está relacionado con el tiempo y el espacio. Por ejemplo, la Luna recorre 2.160 millas por hora. En 12 horas recorrerá una distancia basada en ese mismo principio. Es una correlación. En este diagrama se muestra cómo todos estos elementos están interconectados. El ángulo de 51,84 grados es el ángulo en el que se mueven la energía y el tiempo. Así que el ángulo del tiempo es el ángulo perfecto. Es necesario para transformar una forma de energía o una fuente en otra. Un embudo con un ángulo de 51,84 grados es, en realidad, el ángulo óptimo para el movimiento de la energía. Para lograr un flujo laminar desde una esfera hacia un cilindro, ese es el ángulo ideal. El ángulo de la pirámide de Keops es de 51,84 grados. ¿Por qué? Porque es el ángulo óptimo en el que se mueve la energía. Entonces, la pirámide es un dispositivo que produce energía, ¿verdad? Tiene un ángulo de 51,84. ¿Por qué? Porque ese es el ángulo en el que se mueve la energía. Si lo cambias, aparece resistencia. Si el ángulo es menor, hay resistencia. Si es mayor, también hay resistencia. Con un ángulo de 51,84 se produce una transformación perfecta del éter en materia, o de la energía en cualquier forma, o a otra frecuencia. Es un mecanismo de conversión. Han pasado tantos años desde que se construyeron esas estructuras y aún así la precisión sigue siendo asombrosa, especialmente ese ángulo de 51,84. En la Cámara del Rey nos dejaron el punto de fusión del hidrógeno, 25,92 grados, para que pudiéramos verlo. También nos dejaron el ángulo del tiempo, porque ¿quién lo habría imaginado? Por ejemplo, un año son 518.400 segundos, los 6 días de la creación y el tiempo de Brahma, 311.040, son los mismos números. Creo que ya hemos tocado parcialmente este tema, pero si hay algo que no hemos mencionado, ¿cuáles son las condiciones necesarias para que los plasmoides generen energía? ¿Podría compartir información al respecto? Si leen los textos sánscritos, es muy interesante porque lo que se nos ha ocultado es que, y esto es lo que proviene de la enseñanza tibetana, es una enseñanza sobre la multiplicación de la fuerza. ¿Cómo se puede multiplicar la fuerza? Si su corazón es un generador de plasmoides, entonces los plasmoides son las entidades más conscientes que constituyen el 99% del universo. Se dice que la base de nuestro organismo es el carbono y los hidrocarburos, y que los plasmoides viven en tubos de carbono, que son diamantes negros y que ellos mismos los crean. Ahora bien, si tomamos el plasmoide en sí y volvemos a la pregunta de qué es y de dónde obtiene su energía, es un campo electromagnético autosuficiente, porque posee un punto cero, lo que significa que extrae su energía del éter. La clave está en que todo esto sucede gracias a la presencia de un centro estable. Y es precisamente en ese centro inmóvil donde no existe ni el tiempo ni el espacio, pero donde está toda la energía. Esa energía es de 10 a la 36ª potencia. Eso es lo que afirmo en el marco de este modelo. Por eso lo representé así. En el exterior ocurre la ionización. Aquí hay una zona no ionizada, en azul, y la zona roja representa la parte ionizada. Hay otro aspecto fundamental de cómo la energía interactúa con la materia y con el éter. Como he mencionado antes, cuando se trata de los elementos, el tiempo es la forma matricial en la que se crea la materia. Es decir, el tiempo es frecuencia, y si el tiempo es el reflejo en espejo de sí mismo, como he explicado,
Entonces eso está ocurriendo constantemente. Otro punto que merece ser considerado es mi enseñanza sobre el concepto tibetano de Brahma, según el cual una rotación completa de nuestra galaxia toma 311.040.000 millones de años, pero si tomamos 518.400 segundos, los 6 días de la creación, y lo multiplicamos por 60, obtenemos ese mismo número, 31140. Es decir, dos culturas que podrían parecer completamente diferentes, pero la diferencia surge únicamente por la falta de conocimiento, y comprendí que ambas están describiendo el mismo número. Y considerando el principio de multiplicación de la fuerza, esto indica que los plasmoides están conectados entre sí. Porque en el punto cero no hay ni tiempo ni espacio. Es un concepto muy difícil de comprender, porque vivimos en una realidad de tiempo y espacio, o al menos eso creemos. Pero en realidad, si no hay tiempo ni espacio, es como mi parábola. El ojo del huracán, donde toda la información está disponible. Si imaginamos la vida como el movimiento por los bordes del huracán, donde uno es arrastrado en todas las direcciones, donde todas las pruebas de la vida están afuera, entonces si logras llegar al centro, allí hay silencio, conocimiento perfecto, paz perfecta y verdad. Y si esto puede comprobarse con un osciloscopio, entonces he creado un dispositivo que puede instalarse en motores, lo que los convierte en sistemas ecológicos que no contaminan el medio ambiente. Y lo más importante es que este año, esto ha sido confirmado por una investigación independiente. En realidad, hemos demostrado que el carbono se transforma en oxígeno dentro del generador de tormentas a presiones y temperaturas que antes nadie consideraba posibles. Ahora, todo esto ha sido reconocido porque se trata de fusión por confinamiento en celosía. Lo que hice fue recocer estas esferas de acero inoxidable, como si fueran estampadas o giradas, para formar la curvatura correcta en la estructura cristalina. Solo una estructura cristalina perfecta tiene una carga centralizada. Es precisamente allí donde puede estar un plasmoide. Por eso reconocemos el acero inoxidable antes del estampado, después del estampado y nuevamente después de la soldadura. Eso crea las condiciones ideales para la formación de plasmoides, proporcionándoles un hogar para funcionar. Es el mismo principio que el del Vajra, porque el Vajra es una herramienta diseñada para generar las mejores condiciones para la formación de plasmoides. Hablando de energía, si imaginamos que los plasmoides en el Sol están en el punto cero, entonces pueden transmitir su energía a cualquier otro plasmoide en cualquier lugar del universo, porque en el punto cero no existen ni el tiempo ni el espacio. Por supuesto, estimados espectadores, no soy científico, pero como persona intento comprender lo máximo posible todo lo que estamos hablando. Y esto me recuerda a las llamadas partículas entrelazadas. Sí, independientemente del entrelazamiento cuántico, el entrelazamiento cuántico es simplemente un concepto, y yo lo he demostrado, porque trabajé con William Sam Conley, quien colaboraba con el gobierno. Hicimos un experimento con plasmoides, porque ellos existen, de algún modo, simultáneamente en el tiempo y en el espacio. Es decir, se puede decir que existe un punto cero. El espacio-tiempo como tal no existe. Pero como muestra este modelo, hay coordenadas que se pueden tomar como referencia, porque estar en el punto cero es una cosa, pero al mismo tiempo existe una conexión. Alrededor de ese punto hay coordenadas, porque desde él emergen flujos dirigidos. Así que si, por ejemplo, desde el centro del huracán hasta el borde de uno de sus brazos en espiral hay 1000 o 500 millas, siempre hay una conexión en alguna dirección. ¿Sabe? Como si estuviera girando. Por eso siempre hay interconexión en el tiempo y el espacio. Creo que aquí hay otro aspecto para comprender. Hemos llegado a entender que en la base de todo está la conciencia plasmoide, o la conciencia del corazón, que está relacionada con la intuición, así como con la capacidad de seguir el propio corazón. Estamos colaborando con el gobierno de la India en el desarrollo de tecnología plasmoide, y esta semana recibimos sus resultados.
Tenía un motor con inyección de combustible y las mediciones mostraron que el nivel de oxígeno antes de implementar la tecnología era de aproximadamente 0,15% y después de la implementación aumentó a 20,45%, es decir, al nivel atmosférico. El nivel de contaminación también disminuyó notablemente. El dióxido de carbono se redujo del 12% a aproximadamente 0,3% y el monóxido de carbono del 6% a solo 0,25%. Estos resultados están llegando en tiempo real. Y la realidad es que esta tecnología realmente funciona. De hecho, es una tecnología muy antigua, simplemente la perdimos en algún momento. El último generador de plasmoides real al que puedo hacer referencia fue el Mar de Bronce de Salomón, que se encontraba en el antiguo templo hace 3000 años. Servía como dispositivo de carga. Podríamos decir como fuente de energía para el Arca de la Alianza. Como mencioné antes, el Arca de la Alianza también encaja dentro de este sistema, ya que todos sus parámetros corresponden a los 360 grados y las proporciones numéricas forman una estructura armónica unificada. La clave está en que se puede cargar los plasmoides en nuestro generador de tormentas después de que se forman en el dispositivo de burbujeo y luego descargarlos aplicándoles una carga positiva. En ese proceso se libera la energía que ha sido captada del flujo de calor residual. Ahí radica el misterio de los plasmoides. Y lo más sorprendente es la posibilidad de acceder a una energía prácticamente ilimitada, del orden de 10 a la 36ª potencia, una cantidad inconcebible para nosotros, y esta energía puede extraerse de estructuras basadas en los principios de la geometría sagrada. Precisamente aquí, en mi opinión, es donde ocurrió un proceso insidioso. Se nos ha intentado convencer de que todas las enseñanzas antiguas eran erróneas, incompletas o primitivas. Pero eso no es cierto. Tomemos, por ejemplo, los plasmoides. Se dice que el rey Salomón los utilizaba para cortar los bloques de piedras del templo y para grabar diamantes. Lo logró gracias a una interacción consciente con estas fuerzas, ¿verdad? Los plasmoides son conciencia, los plasmoides son vida. En esencia, son el mecanismo homeostático del planeta, regulando su tamaño y también el de la Luna. Tienen la capacidad de recorrer distancias enormes y en realidad son los verdaderos guardianes de la galaxia, asegurándose de que todo funcione correctamente. Son el centro de la creación, el punto inmóvil del que nace la materia. Si lo piensas, el estado de quietud es el ojo del huracán. Un centro perfectamente ordenado crea una tormenta perfecta. Y cuando el ojo del huracán se desintegra, también desaparece la tormenta. Es interesante que algo tan simple como los plasmoides sea en realidad la base de toda la vida. Lo más trágico y vergonzoso para la humanidad es que los hemos perdido. Hemos olvidado su nombre, hemos olvidado que siquiera existen, y hemos perdido la relación con ellos. Creo que eso ocurrió cuando los seres humanos empezaron a vivir en ciudades y perdieron su conexión con la naturaleza. Para mí, la única forma de recuperarla fue a través del aislamiento. Como me dijo mi maestro tibetano, Malcolm, la buena noticia es que en la soledad recibirás toda esta información. La mala noticia es que cuando regreses al mundo, te sentirás tan decepcionado que querrás volver a tu isla. Así que básicamente ya estoy en medio camino de regreso a mi isla. Bueno, la buena noticia es que no estás solo. Gracias a Dios que nos hemos encontrado. Cuando terminé de trabajar en el primer dispositivo de fusión fría, comprendí que debía registrar mis observaciones. Eso fue hace unos 9 años. En ese momento, mientras trabajaba con el dispositivo de coeficiente, todavía no entendía del todo las cuestiones que ahora estamos debatiendo. Sin embargo, me di cuenta de que nadie en el mundo comprende realmente qué es la fusión fría. En la base de todo está la interacción entre el éter y la materia. El Sol es un dispositivo de frecuencias del tiempo. Simplemente imprime el tiempo en el éter. Y eso es lo que genera la materia.
De modo que, si tienes plasma y lo sometes a una frecuencia específica, puedes crear cualquier elemento que desees. Vaya, ahora estamos adentrándonos en la alquimia. Sí, exactamente. Y en mi opinión, la principal revelación es que cuando realmente comprendes cómo se forman los elementos, se te revela una realidad completamente diferente. Te ves obligado a aceptar que en el origen de todo hay un diseño inteligente, no una simple casualidad. La cosa es que el alma, todo tiene una estructura energética, un plano en el éter. Esa estructura en el éter es el alma. El cuerpo se desarrolla dentro de ella, formándose bajo las frecuencias que contiene, y el alma dentro de la cual crece el cuerpo mantiene su integridad. Esa estructura existe y dentro de ella todo sigue evolucionando. Por eso, en esta vida tenemos la oportunidad de aprender y de actuar. He tenido suerte. He contado con mentores extraordinarios. Por ejemplo, Gaio Walensky, a quien se puede considerar uno de los científicos más destacados no solo de Estados Unidos, sino del mundo. Actualmente estoy trabajando con Robert Herrick en Nuevo México, otro de los mejores científicos del mundo. Estamos escribiendo un libro para traducir todo eso que hasta ahora nadie comprende, a un lenguaje accesible y familiar. Porque, por ejemplo, Morey King, que ha escrito muchos libros sobre fusión fría y temas relacionados, al presentarme en la conferencia Tesla Tech en Albuquerque, Nuevo México, dijo: «Saben, Malcolm hace notaciones tan complejas que nos llevará entre 10 y 20 años entender aunque sea una décima parte de ellas». Pero él añadió que incluso ahora ya hay muchísimo valor en estos trabajos y el hecho de que el dispositivo de fusión fría funcione, es decir, el generador de tormentas, habla por sí solo. Además, tengo un dispositivo que convierte directamente la materia en energía. Es la próxima generación de tecnologías, pensada para los viajes espaciales. Podríamos llamarlo un motor warp, si se quiere, y por cierto, ahora mismo puedo mostrárselo. Este es el propulsor directo para la conversión de materia en energía. Es un mecanismo que utiliza plasmoides como fuerza motriz. Y básicamente, aquí están las turbinas que fueron construidas y los ensayos que llevé a cabo. Todo está documentado en mis notas, donde se detalla el mecanismo, los principios de funcionamiento y la secuencia de arranque. Déjeme ver. Sí, aquí está, el propulsor directo de energía motriz. Bien, profundicemos en la física. ¿De qué manera depende el efecto de las ondas electromagnéticas sobre el plasma de la frecuencia de la onda? Volvamos a lo básico. ¿Cómo se formó la materia en nuestro sistema solar? Todo proviene del Sol. Esa es la base. ¿Y qué es el Sol? Es un dispositivo que genera vibraciones de frecuencia. Primero, crea la frecuencia del hidrógeno, que es 2592. ¿Por qué es importante? Porque, como ya he mencionado, si reduces 2592 a 259,2, obtenemos el punto de fusión del agua a 0 grados centígrados. Y si lo aumentas, obtienes un número que corresponde al llamado gran año, 25.920 años. El ciclo. Sí, es una característica de frecuencia de nuestro sistema solar, y el primer elemento en él es el hidrógeno. Pero lo que puede sorprender a muchos es que el hidrógeno no es un elemento en sí, sino un grupo de isótopos. Muchos no lo saben. Incluso algunos de los principales científicos con los que he hablado, en realidad, el Sol no está compuesto de hidrógeno, sino de protio. Si revisan los diccionarios, verán que el Sol está hecho de protio. El hidrógeno, en cambio, es un grupo de elementos, y yo digo, esperen un momento, eso no es correcto. Pero toda la comunidad sigue diciendo hidrógeno, hidrógeno. Pero si en realidad no existe, no es un elemento.
Nuestra sociedad ha perdido el 80% de su historia y posiblemente también el 80% de su lenguaje. Por eso no podemos interpretar correctamente los antiguos textos sánscritos. En la antigüedad, el lenguaje era mucho más complejo. Incluía imágenes, números y cada letra correspondía a un número, como en el sistema de Pitágoras. Pitágoras era un alquimista. ¿Y qué es la alquimia? Simplemente conocimiento. Al significaba discípulo y Kemet era el antiguo nombre del Nilo. Durante siglos, la gente acudía a la biblioteca de Alejandría para adquirir conocimiento. Platón y Pitágoras también estuvieron allí. Por cierto, Pitágoras no era su verdadero nombre, lo eligió para que correspondiera al número 86, el valor numérico del Sol. Cuando estudié las correspondencias numéricas, noté que en el alfabeto griego, al igual que en el hebreo, cada letra tiene un valor numérico. Las secuencias numéricas siguen ese patrón. 1, 9, 10, 90, 100, 900. Si las colocas en línea, obtienes series como 111, 222, 333 y así sucesivamente. Estos son los primeros 9 elementos. Y luego el ciclo se repite. Adivine qué dice el idioma hebreo. En la Biblia, en el libro del Génesis, se dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. De hecho, el idioma hebreo, al principio del Génesis, al que hacía referencia Nikola Tesla, señala los primeros 9 elementos de la tabla periódica. 111, hidrógeno, 222, helio, 333, litio, 666, carbono, 777, nitrógeno, 888, oxígeno. Inesperado. Sí, la verdad es la verdad. No estoy seguro de que hayamos respondido completamente a la pregunta, ¿cómo depende exactamente el efecto de las ondas electromagnéticas sobre el plasma de la frecuencia de dichas ondas? Imaginen que cada frecuencia genera una forma específica. Esas estructuras se llaman figuras o, si vamos más allá en la terminología, patrones de frecuencia. Si se aplica una frecuencia a cualquier medio, esta producirá vibraciones características de dicho medio. Así, es posible determinar la frecuencia de cualquier elemento, y he detallado estos cálculos en mis anotaciones. Por ejemplo, si analizamos el protio, vemos que la Luna recorre, en 24 horas, una distancia igual a su propio diámetro, 2160 millas. En 12 horas, recorre la mitad de esa distancia. Lo interesante es que ese mismo valor coincide con el periodo de precesión de la estrella, 2160 años. Es decir, distancia y tiempo se manifiestan como una sola cosa. Desarrollé un concepto al que llamé volumen del tiempo, que está explicada en mis notas. Aquí, en la página 368, están listados los elementos y también se muestra que el tiempo puede entenderse a través de un sistema de números iguales y opuestos. Si el tiempo sigue ese principio, entonces toda la materia también está organizada en base a números iguales y opuestos. La materia se forma a través de la frecuencia, donde el tiempo actúa como multiplicador y la estructura misma se conserva en forma de oscilaciones. Si retomamos mi tesis, que hemos analizado anteriormente, aquí se muestra un diagrama de una burbuja colapsante. Este proceso demuestra cómo la burbuja se contrae, forma un plasmoide y luego se carga y se descarga, un principio que utilizamos en nuestros desarrollos tecnológicos. Si volvemos a las anotaciones, encontramos un número clave, 129.600. Esta es una frecuencia energética de resonancia relacionada con la temperatura de fusión del hidrógeno, reflejada en forma de espejo como 259.2 y 2.952. Así, las frecuencias también obedecen al principio de los números iguales y opuestos. La aplicación de la frecuencia en el medio etérico da resultados fascinantes. Por ejemplo, si consideramos el hidrógeno y su secuencia alfa, ese es el principio básico de funcionamiento de una de nuestras empresas, Alpha Prospects, que lanzaremos al mercado el próximo año. La escalera alfa representa el principio de transición de un elemento a otro.
Dos átomos de hidrógeno se fusionan en helio, luego dos átomos de helio forman la estructura 444. Después sigue el litio, berilio, boro, luego el carbono 666, el nitrógeno 777, el oxígeno 888 y el flúor 999, y después la secuencia se repite. Como ya he mencionado, esa misma estructura está codificada en el idioma hebreo, y un sistema similar puede observarse en el sánscrito. Este conocimiento ha sido transmitido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Ahora es el tiempo de la verdad y eso es precisamente lo que estamos buscando. Como ha dicho, hay tantas cosas que como humanidad no vemos o no queremos ver. Incluso las primeras líneas de la Biblia que ha mencionado describen en realidad el mundo. Pero, ¿y si lo decimos de otra forma? El mundo es una palabra y la palabra es una onda que posee una frecuencia. Y así volvemos al tema de cómo se forma la frecuencia. Sobre cómo se forma la frecuencia. Si viertes un líquido en una copa redonda, tomará una forma redonda. Si lo piensas bien, eso ya es una estructura cristalina. Un líquido en una copa cuadrada tomará una forma cúbica. Eso es carbono. Y si añades algunos ángulos más, obtienes oxígeno. La forma del recipiente determina la forma del agua. Y el Sol es un dispositivo que genera oscilaciones de frecuencia. En mis anotaciones describí estructuras como la mónada, la díada, la tríada, la tétrada. Cada mineral tiene su propia estructura cristalina. Estas son mónadas, tríadas, díadas y tétradas. En esencia, el carbono tiene una estructura cúbica. Si observamos mi modelo, podemos ver que el carbono posee 6 planos. Al analizar las dimensiones espaciales, solemos considerar planos, ángulos y distancias. En el carbono, los 6 planos forman un cubo, con ángulos de 90 grados, al igual que las divisiones de una brújula. Así que, en mi modelo, el carbono son 6 planos dispuestos a 90 grados. Para mí, eso es un cubo. De este modo, eso da una comprensión sencilla de la frecuencia. Los ángulos interiores de un cubo suman 2160 grados. Si consideramos el concepto del cubo solar o del cuadrado solar, esto nos lleva a comprender algo incluso más fundamental que la fórmula de Einstein E igual mc al cuadrado, que, por cierto, es incorrecta. Y eso hay que corregirlo, porque la energía es igual a la masa. Y también hay que tener en cuenta el spin, si es hacia la izquierda o hacia la derecha, si hay rotación en sentido horario o antihorario. Además, hay que considerar que la velocidad de la luz no es una constante, es simplemente la velocidad de la luz en el punto cero. Sin embargo, al añadir el spin, uno puede acelerar o ralentizar el flujo del tiempo. Y nuevamente, debemos tener en cuenta el spin izquierdo y derecho. Así que la fórmula más fundamental de Einstein es: el cuadrado del Sol es igual a 3456 menos el diámetro del Sol, 864. Eso es el éter. Así, el cuadrado del Sol, que representa la materia y el éter, es igual a 2592. ¡Qué simple! No hay matemáticas complejas, no hay fórmulas largas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el éter y la materia? 3456, el cuadrado solar, menos 864, el éter, es igual a 2592. ¿Y a qué equivale el tiempo? El gran año, 25.920 años. La cámara del rey, 25.920. El ángulo, 51,84 grados. La distancia que recorre la luna en 12 horas, 25.920. Muy bien, sigamos adelante. Voy a dejar esto aquí para nuestros espectadores porque creo que la cantidad de información que han escuchado durante este par de horas puede ser una base excelente para años de investigación futura. Para una inmersión más profunda. Exactamente. Porque, como dijo Moray King, se necesitarán entre 10 y 20 años para comprender al menos el 10% de lo que he escrito. Muy bien, continuemos. ¿A qué temperatura cree usted que un plasmoide mantiene en su interior? En principio, es la misma presión y temperatura que en el Sol. Vaya. Sí, como se trata de un punto diminuto, es difícil comprender su verdadera escala. ¿Sabe a lo que me refiero? ¿Cómo se puede medir algo que es tan pequeño? Pero si hablamos de los cálculos relacionados con la implosión, en realidad, Oppenheimer y Snyder ya publicaron un artículo matemático sobre este tema en 1939. Por supuesto, no es su trabajo más conocido, pero si lo lees, queda claro que calcularon ese proceso.
Recuerda que en la bomba atómica todo comenzaba con una implosión, una explosión. Tenía una esfera, un potente explosivo. ¿Y qué ocurrió cuando la carga detonó al mismo tiempo? Implosionó. Sí. Se trataba de un dispositivo explosivo. Luego comenzó otra reacción y ocurrió la explosión. Pero, ¿cuál es el punto clave? Si observamos la fusión fría, o como ahora la llaman, fusión por confinamiento en celosía, queda claro por qué es una tecnología segura. Me he desviado un poco del tema, pero estábamos hablando de la envoltura acuosa, que forma una especie de película protectora alrededor del plasmoide. Esa envoltura actúa como una barrera que impide que la radiación se propague hacia el exterior. Todo lo que ocurre dentro se queda dentro. No hay fugas de radiación. Es una tecnología verdaderamente limpia, ¿sabe? Pero aquí está la gran mentira que se difunde. Oh, ahí hay radiación. Bueno, no puedes medirla, pero créenos, está ahí. No, en realidad existe un límite que impide que la radiación se propague, y eso es lo que hace que esta tecnología sea completamente limpia. Los plasmoides se forman constantemente en nuestro cuerpo, cada minuto, cada hora. En esencia, un campo electromagnético autosuficiente genera un campo de contención que impide que la radiación escape. Sin embargo, si los plasmoides se forman en el aire, no tienen esa envoltura acuosa. Pero si se forman en las nubes, entonces sí la tienen. Y eso es lo que los estabiliza. Pero si los plasmoides se generan en aire seco, por ejemplo, en condiciones de laboratorio, en vacío o en cualquier entorno sin una envoltura acuosa, entonces sí se produce radiación. Así que estamos hablando de dos procesos completamente distintos. Esperemos que la verdad no pueda ser detenida. Cuanto más hablamos de ella, más revelamos la verdadera naturaleza de este mundo y más difícil se vuelve esconder la aguja en el pajar. Sí, sí, todo se reduce a que no hay nada nuevo bajo el sol. Si uno lee los Vedas y estudia la historia, se hace evidente que todo se repite. Los mismos ciclos se repiten una y otra vez. Sí, cierto. Señor Malcolm, otra pregunta interesante. En una entrevista con George Lash, se mencionó que durante el funcionamiento de su instalación se registró una diferencia de temperatura de 100 grados centígrados a una distancia de 4 pulgadas dentro de la esfera. La parte superior de la esfera era significativamente más caliente que la inferior. ¿Podría este efecto estar relacionado con la presencia de plasmoides? Además, en las esferas no endurecidas, la costura de soldadura resultó ser más caliente que el resto de la superficie por los mismos 100 grados. ¿Cómo explicaría esto? Bueno, una vez más, esto ocurre porque tienen estructura. Y todo este fenómeno de los tornados duales se basa en que hay un tornado que gira en una dirección, un tornado es reemplazado por otro. Como en una galaxia, existen vórtices atmosféricos y todo está organizado de esa manera. Hay intervalos y esos vórtices se cruzan entre sí. Así es como se forman, digamos, líneas rectas. Y la temperatura debe medirse con precisión milimétrica usando sensores térmicos. Nosotros medimos la temperatura con un termopar, certificado tipo N, y empezamos con el aire que salía del motor cuando colocamos allí el termopar de tipo N y simplemente encendimos el motor. La temperatura era de 260 grados centígrados, con el flujo de gases de escape. Pero al activar la tecnología, la temperatura subió a 700 grados Celsius. George Lash fue quien lo hizo, y tenemos esos gráficos, sabemos cómo funciona. Pero en el propio dispositivo vi que entre el tubo que salía del centro, en la parte superior, pasaba un flujo a través de él. Y sabe, a una distancia de un par de milímetros, la temperatura justo en la esfera era de 770 grados. Y el tubo que salía hacia afuera estaba en un ángulo de 40 grados. Y se encontraban a una distancia de solo unos pocos milímetros. Así que uno era negro y el otro era un rojo cereza. Pueden verlo. No hace falta ser Einstein para entender que es así. Y George lo notó cuando estábamos construyendo la máquina en la conferencia en Carolina del Norte. Ven que la línea, en realidad, se trata de geometría, y el efecto se basa en que, evidentemente, hay un medio, el medio principal, el éter, gracias al cual todo funciona.
Es como un andamiaje, por así decirlo, y todo debe funcionar sobre ese andamiaje. Si existen puntos calientes, están directamente relacionados con la estructura de ese andamiaje. Hay zonas donde hay esos puntos y otras donde no. La presión y la temperatura dependen en gran medida de cómo circula el proceso. Y con bastante frecuencia, en el proceso de circulación, se puede observar algo parecido a un ecuador, porque en realidad cambia del rojo cereza al negro, justo a lo largo de una línea. Es evidente que en el plano horizontal hay elementos horizontales, y lo mismo ocurre en el plano vertical, porque existen células o sistemas en los que aparecen zonas calientes y frías, es decir, nodos y vacíos. Los puntos calientes son los nodos y los vacíos son los puntos fríos. Así es como funciona. Por eso George Lush también estuvo recientemente en la India y ayudó a crear el modelo que acabo de describir, en el cual se obtuvieron resultados realmente fantásticos. Ahora George ha regresado a Londres, pero estuvo allí durante el ensamblaje de las grandes unidades generadoras con esferas de 24 pulgadas. Y más adelante también participó en la creación de esferas más pequeñas, con un diámetro de 432. Él también contribuyó al desarrollo de la geometría y del proceso industrial junto con nuestro equipo. Gracias. Usted ya ha mencionado brevemente el tema del motor, pero aquí está la pregunta. ¿Por qué un motor de combustión interna que funciona con gasolina en su sistema emite oxígeno puro en lugar de sustancias nocivas? ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Es posible controlar ese proceso? Sí, bueno, es sencillo. Esto nos lleva de vuelta a Mark Oliphant. Este año publicamos el libro de Oliphant y Rutherford, con un retraso de 90 años. ¿Se imagina? Llevamos 90 años de retraso respecto a lo que pudo haber sucedido. En realidad, ya sucedió hace 90 años. Simplemente a la humanidad se le negó el acceso a ese campo de la ciencia. La esencia es que cada uno de nosotros podría tener su propia fuente de energía, una que no estuviera sujeta a impuestos. Que no hubiera gatos gordos arriba, mientras abajo la gente muere de hambre, ¿verdad? Porque si tuviéramos un teléfono móvil con un propulsor de energía directa, podría alimentar este hotel. Podría alimentar perfectamente su automóvil, su casa, si lo conectara a la red. Cualquiera podría subir a un avión con su teléfono, conectarlo, y el avión podría volar para siempre. Interesante. Es simple, en realidad, conecta su teléfono al avión y el avión funciona, porque cada uno tiene su propia batería. Simplemente no hay que apagar el teléfono. Buena noticia. Sí, no va a interferir con el trabajo de los plasmoides. Si eliminamos ahora el petróleo y el gas, sabe, el diésel tiene una densidad energética 100 veces mayor que la de una batería. Eso no se puede sustituir, ¿verdad? Y en realidad las baterías son un gran engaño, porque todas se incendian. Y si tomamos la ecuación de la energía, será difícil convencerme de que superan el 10% de eficiencia energética. Me refiero a que un motor de combustión interna tiene una eficiencia de apenas un 33%. En una central eléctrica de carbón, la eficiencia en el uso del carbón es de solo un 28%. Y quizá, si se optimiza un poco, se podría llegar al 45%. Yo creo que si se perfecciona un motor de combustión interna con muchos sistemas auxiliares, como los motores de grandes buques, con inyección de agua y otras mejoras, tal vez se alcance un 50% de eficiencia, pero aún así, el otro 50% de la energía se desperdicia. Cuando empiezas a profundizar en esto, te das cuenta de que la energía del hidrógeno es una mentira, porque la única forma real de producir hidrógeno, sabe, es quemando hidrocarburos, ¿verdad? Y así se pierde la mitad de la energía en el proceso. Así que, en mi opinión, todo esto no es más que un fraude intelectual. Bien, cuando el generador entra en modo de funcionamiento, liberando casi únicamente oxígeno, ¿qué le sirve de combustible? ¿Gracias a qué combustible funciona y cuál es su consumo? Los plasmoides recuperan la energía residual y probablemente de ese 66% de energía extraen entre un 20% y un 30% para devolverla al motor. Así, hay un ciclo de retroalimentación entre los plasmoides, que inyectan más energía al sistema y luego absorben aún más. Este ciclo de retroalimentación es el que determina la velocidad del proceso. Como resultado, el ahorro de combustible puede incrementarse en un 30% con la misma cantidad de combustible, simplemente mediante la simple recuperación.
Es un sistema de recuperación de energía residual. Y algunos podrían decir, esto es como energía gratuita. No, ya la pagaste. Simplemente te están devolviendo una parte por lo que ya habías pagado, y solo una pequeña parte. Cuando esta tecnología se perfeccione, pasará a la siguiente etapa. Utilizaremos el petróleo para producir proteínas, porque los plasmoides pueden transformar el petróleo en proteína, y las proteínas tienen un valor 10 veces mayor que el de la gasolina. Así que, en esencia, esto equilibrará la oferta y la demanda en un factor de 2 o 3. La industria petrolera podrá adaptarse fácilmente porque pasaremos a usar proteínas que el mundo necesita y con esas proteínas, junto con el hierro, podremos regenerar los océanos. Ese será el siguiente paso que debemos dar para obtener créditos de carbono y hacerlo de forma madura. Así que también tenemos una respuesta para esta cuestión. Una industria petrolera así beneficiará a todos. Ellos ganarán más dinero y nosotros sabemos que, con el tiempo, gracias al perfeccionamiento de la tecnología, la eficiencia se duplicará. Para entonces, la industria petrolera ya estará vendiendo proteína, regenerando los océanos y recibiendo créditos de carbono por ello. De este modo, estoy tratando de implementar un sistema completamente nuevo. Bien, es realmente impresionante. Espero que nuestros espectadores también estén disfrutando de la conversación tanto como nosotros. Cuando las personas comprendan cómo utilizar el plasma y los plasmoides con fines comerciales, podremos resolver uno de los problemas clave, la eliminación del CO2, ya que el dióxido de carbono puede transformarse. De esto escribe actualmente Robert Howard, y antes de que él hubo trabajos científicos serios. 1934, artículo de Oliphant y Rutherford, como ya mencioné. 1939, artículo de Oppenheimer y Snyder sobre la implosión de burbujas. 1957, trabajo de Sir Winston Bostick. Y luego Ken Shoulders, quien dedicó toda su vida a demostrar la creación y aplicación práctica de los plasmoides. Mi propulsor energético, Direct Planet, que convierte directamente la materia en energía, está basado en sus apuntes y en una presentación de PowerPoint. Él lo demostró disparando energía contra una lámina de cobre. Vaya. Y el resultado fue asombroso. El objeto se movió a una velocidad de 450.000 millas por hora. Sí, y ese resultado coincide con los cálculos de Winston Bostick. Es decir, en esencia, se puede viajar por el espacio a 450.000 millas por hora y al mismo tiempo convertir el cobre en oro. Y como se sabe, el oro es mucho más pesado. En realidad, a medida que avanzas, acumulas más inercia y potencial. La cuestión es que estos desarrollos están basados en mis apuntes sobre el propulsor energético directo, y esos datos nadie los ha refutado. 450.000 millas por hora y 200.000 libras por pulgada cuadrada. 36 pulgadas cuadradas equivalen aproximadamente a 1018, es decir, un círculo con un diámetro de 36 pulgadas tiene unos 1018 pulgadas cuadradas. Por ejemplo, un caza F-35 con una turbina de 36 pulgadas de diámetro genera alrededor de 40.000 libras de empuje. Pero con nuestra tecnología hablamos de 200.000 libras de empuje por pulgada cuadrada. Es 5.000 veces más potente, así que no hay nada con qué compararlo aquí. Y esta es una verdad incómoda, volviendo al estudio de la civilización del Nilo, Kemet, ¿cierto? La alquimia y la biblioteca de Alejandría, que albergaba miles de documentos, todo eso se perdió. Alrededor de 50.000 manuscritos fueron quemados cuando los romanos destruyeron la biblioteca. De la misma manera fue destruida la biblioteca de Cartago. Así perdimos todos esos vestigios del conocimiento antiguo. Era un saber ancestral con el que se podían cortar piedras, moverlas, levantarlas. Con el vacío y el poder de la conciencia se puede hacer de todo, y esas capacidades las hemos perdido. Para mí, lo más triste es que soy solo un chico de Tasmania. Tuve la suerte de contar con buenos mentores, pero nunca pensé que, al dedicar mi vida a la búsqueda de la verdad, al encontrarla y documentarla, me convertiría en un blanco de atentados, ataques en la prensa y todo tipo de métodos encubiertos. Eso me decepcionó mucho. Pero, como ya he dicho, hay esperanza, porque estamos grabando entrevistas como esta, porque las personas, la humanidad, no quieren ser oprimidas ni quieren ser destruidas. Sí, ha llegado el momento de que la verdad prevalezca, de salvar esas migajas de sentido común que aún quedan en nuestra humanidad y
con suerte, sobrevivir. He decidido contar mi historia. Es una pequeña parte de mi camino. Solo quería conocer la verdad y aportar algo bueno a la humanidad. Señor Malcolm, ¿se realizaron experimentos en los que se cambiaran los parámetros del dispositivo? ¿Y qué resultados obtuvieron? Buena pregunta. Evoca una buena respuesta. Así que este es un dispositivo para la impresión de frecuencia. En realidad, lo que hace es desmantelar. Y aquí viene lo más importante. Lo dejaré para el final. Bien, estimados espectadores, adivinen qué representan las 432 esferas y por qué precisamente 432. Porque el radio del Sol es 432. Y si tomas una esfera de 4 pulgadas de diámetro, otra de 3 pulgadas y otra de 2 pulgadas, Vaya, obtienes un total de 51,84 pulgadas cuadradas y las hago vibrar a la frecuencia del propio tiempo. Entonces, ¿cómo se desmantela la materia? Hay que aplicar la misma frecuencia con la que fue creada originalmente. Es así de simple. Y ahí está, el definitivo 51,84. Yo lo utilizo en mi esfera. Las esferas en sí no cambian, pero si se modifica la distancia entre los cilindros y se ajustan correctamente las transiciones, se obtiene ese mismo 51,84. No se puede transferir energía sin comprender el concepto. bien. Otra pregunta. En el video se menciona que la tecnología está disponible para todos. ¿Puede, por ejemplo, un mecánico reproducir y ajustar por sí mismo el funcionamiento de un motor con un generador de plasmoides? ¿Qué habilidades y equipos se necesitan para ello? Actualmente ya existen dispositivos listos que se venden en Tailandia, en nuestra fábrica. Joe originalmente trabajó con mis investigaciones. Diseñé este dispositivo de tal manera que pueda montarse en cualquier taller. Simplifiqué el proceso tanto como pude. Por ejemplo, uso cepillos de cocina en la cámara de burbujas y una lámpara UV común para reptiles, comprada en una tienda de mascotas. El acero inoxidable es accesible y las esferas también se pueden conseguir. Todas las piezas, incluidos los tubos de cobre, son disponibles. Cualquier persona con un taller básico, con un tornillo de banco, curvatubos y otras herramientas comunes, puede acceder a todos los componentes necesarios para nuestro sistema. Sí, fue diseñado así, pero nuestro objetivo es la producción a gran escala. De hecho, estamos trabajando en instalaciones para la fabricación masiva. Planeamos construir una unidad en Irlanda, luego enviarla a la India para su reproducción y después enviar estas unidades a los 200 países del mundo. La idea es que cada persona en el planeta pueda tener acceso a este dispositivo y convertir cualquier tipo de contaminación, ya sea proveniente de la quema de carbón, hidrocarburos u otro tipo de combustible, en energía útil. No importa si se trata de querosene, diésel o fulóleo. Esta máquina lo purificará y lo quemará de forma más eficiente. Hay que devolver los plasmoides al núcleo de la combustión, y eso hará que el proceso de quemado sea mucho más eficiente. Eso significa que en el proceso de combustión hay plasma, y no solo una reacción química de quemado. En realidad, el plasma está en la base misma del fuego. Se forma cuando el plasma con carga negativa atraviesa el agua, liberando energía. Hemos creado prototipos para chimeneas, motores navales y a reacción, así como para cualquier dispositivo que genere un exceso de calor, presión o vacío. Yo creo esto disparando plasmoides desde un cañón de plasmoides que fue desarrollado por primera vez por Winston Bostick en 1957. Luego, Ken Shoulders cometió un crimen contra la humanidad, ya que su coche impulsado por agua estaba equipado con un cañón de plasmoides. Y por supuesto, el sistema de escape en su máquina y en la mía se pueden ver los artefactos. Son pequeños tubos de diamante hechos con un polímero que es en realidad un polímero de plasmoides, vinculado con carbono, oxígeno y nitrógeno. Pero sigue siendo un polímero. Si le apuntas un haz de electrones, explotará como un globo. Es una nueva generación de conocimiento, una evolución en la comprensión. La verdad es que este es el tipo de conocimiento por el cual las personas fueron humilladas y quemadas en la hoguera, como ocurrió durante siglos, al grito de «quemen a la bruja».
Todos los que poseían este conocimiento se convertían en blancos. Hay que reconocer que existe una organización o grupo que durante miles de años ha buscado activamente destruir y desacreditar a quienes lo poseen. Un ejemplo de ello es Martin Fleischmann. Recientemente fue envenenado. Tuve la suerte de pasar 10 días con él. Estuvo en el programa 60 Minutes. Fue una oportunidad perdida para la humanidad. Pudimos haber seguido este camino hace más de 30 años. El trabajo de Oliphant y Rutherford fue publicado en 1934, hace casi 90 años. Así que hemos perdido muchísimo tiempo. ¿Para qué? Ahora tenemos Internet, tenemos esta plataforma y saben, cada vez que voy a una conferencia, me roban el teléfono, bloquean mis cuentas bancarias, desaparecen mi acceso a Internet y cierran mi sitio web. Esto ocurre todo el tiempo. Cada vez que asisto a una conferencia o incluso cuando no estoy en una, lo bloquean todo. En el tiempo en que reuníamos al Consejo de Administración y trabajábamos en la reestructuración de la empresa, lo que nos llevó unos 4 o 5 meses, todo esto seguía ocurriendo. Son sus mecanismos para frenar el progreso, y la gente debe estar al tanto de ello. Pero las fuentes abiertas ayudaron, porque podrían haber detenido el desarrollo del proyecto clasificándolo como ultrasecreto. Por eso estuve en una isla, en las Maldivas, donde estaba fuera de su jurisdicción y pude publicar todos mis apuntes. Esta es una tecnología segura y accesible. Se conocía desde hace 1000 años, pero fue ocultada. Es hora de ponerle fin a eso y permitir que todos puedan beneficiarse de la energía limpia. Si la tecnología está disponible en acceso abierto, ¿dónde se puede encontrar planos y esquemas detallados para reproducirla? He hablado de Strike Foundation Earth. También recomendaría el Martin Fleischmann Memorial Project. Allí hay artefactos, incluyendo una bola de fuego que impactó en nuestro tubo de escape. Por cierto, esos son 55.000 rayos por segundo, 55.000 por segundo. Cada uno del tamaño de una esfera de 24 pulgadas debe atravesar una distancia de 3 pulgadas, lo que implica más de 60.000 voltios. Ahora multiplique 60.000 por 55.000. Haga los cálculos usted mismo. Oh, Dios mío. Preguntaba cuánta energía contiene eso. Haga los cálculos. Es como los números de teléfono. Significan algo, pero es difícil de comprender. Tanto como necesites, cualquier número, el número pi. El número pi, sí, no importa. Esto es la realidad. Por favor, demuestre a nuestros espectadores con algunos ejemplos cómo utilizar su tabla de frecuencias de resonancia. Por ejemplo, cómo se determinan las frecuencias de resonancia del aluminio, del cobre y de sus compuestos. Bien, volvamos a mis apuntes. He desarrollado un método matemático basado en el punto de fusión de cualquier sustancia. Ese es el punto clave. Es algo evidente, pero voy a explicarlo de manera aún más clara. La comprensión fundamental es que el hidrógeno es una estructura alfa, el elemento base, una especie de bloque de construcción, como las piezas de Lego. Si tenemos un bloque, es hidrógeno. Si añadimos un segundo, obtenemos helio. Si añadimos un tercero, carbono. El cuarto, oxígeno. Es muy sencillo. Esta secuencia continúa hasta el número 25. No se aplica a elementos radiactivos ni a nada peligroso que pueda utilizarse para fabricar armas nucleares o cosas por el estilo. ¿Puede mostrar un ejemplo? Si el hidrógeno es la base y todo consiste en añadir elementos, entonces es como construir. De 2 hidrógenos obtenemos helio, de 3 carbono, de 4 oxígeno. Es muy sencillo. Ahora pasemos al plasma. Si lleva una sustancia a un estado plasmático, puede aplicarle una frecuencia. ¿Por qué? Porque el Sol tiene su propia frecuencia. ¿Cuál es? 11,11 años. Ese es el ciclo de inversión de sus polos. Ese es su pulso. Ahora tomemos el 432. Multiplicamos 11,11 por 24 horas. ¿Qué obtenemos? 266.
¿Y qué es 266? Es la densidad, la gravedad específica en relación con el agua, el punto de congelación. Si nos alejamos del cero a menos 259,2 grados Celsius, obtenemos la temperatura de fusión del hidrógeno. Todo está conectado. Siguiendo más adelante, vemos que 25.920 años es un ciclo de precesión completo de la Tierra. Ese mismo número corresponde a la velocidad a la que se mueve la Luna en millas durante un determinado periodo. Todo esto está interrelacionado con todo el sistema solar. Una vuelta completa toma 25.920 años. El ángulo de inclinación, 25,92. Todo esto está interconectado. Y si es así, podemos tomar este método y aplicarlo a cualquier punto de fusión. Aquí en mis apuntes tengo ejemplos para el carbono y el oxígeno. Si tomamos sus temperaturas de fusión, podemos calcular su frecuencia de resonancia. Wow. Si esto funciona para el hidrógeno y el helio, y si está relacionado con la precesión de los equinoccios, que es de 25.920 años, si eso es cierto, y lo es, entonces es muy lógico. Simplemente tome el punto de fusión de cualquier sustancia, multiplique la temperatura de fusión del hidrógeno que mostré en la anotación aquí, y si observa la secuencia de octavas, verá que incluye tanto los números planetarios como la velocidad de la luz y el diámetro del Sol. Así que la cuestión es que todo esto, como ya he dicho, está interconectado. Por eso, respondiendo a esta pregunta, diré que es muy simple, y está en mis apuntes. A partir del punto de fusión de cualquier elemento, se puede determinar su frecuencia de resonancia. Vaya. Y es sencillo. No hay una fórmula larga ni complicada. ¿Qué es el punto de fusión? Es un cambio de fase. Cuando una sustancia pasa a otro estado, cuando el agua hierve, escucha cómo burbujea antes de hervir, ¿verdad? Entiendo. Y luego se calma. Simplemente se vuelve silenciosa. ¿Por qué? Antes de eso, el agua vibra y se mueve, y luego de repente se calma. Esto ocurre porque en ese volumen de agua llega un momento en que toda la energía se dirige hacia el centro. El agua alcanza su punto de resonancia y encuentra su centro. Después de eso, llega el silencio, como en el ojo de una tormenta. Wow. ¿Y qué sucede después? Una burbuja de tormenta. ¿Entiende a lo que me refiero? Es impresionante. Sí, entonces lo ha modificado. Incluso con el cambio en el volumen de agua, siempre habrá ese punto de silencio, donde todo se detiene, porque Es verdad. en realidad el punto cero se forma porque se alcanzó su frecuencia de resonancia. Rebota hacia el centro. Sí, así que, por ejemplo, si toma 2160 y lo multiplica por 400, obtiene 864.000, y todos esos números se pueden encontrar en mis apuntes. ¿No es esa la frecuencia de resonancia de todas las cosas? Porque en un cubo, la suma de sus ángulos internos es de 2160 grados. Y si relacionamos esos 2160 grados con su frecuencia de resonancia, es decir, si ajustamos con precisión el volumen como con una campana, la campana tibetana no es más que un cuadrado, y se lija el metal hasta lograr una nota exacta, el sonido deseado. Porque es el volumen del material lo que crea el sonido. Lo mismo se hace al fundir campanas de iglesia. Se mide con muchísima precisión el volumen, se calcula como un cubo, luego se funde el metal y se moldea la campana. Y cuando Tesla creaba sus bobinas, atención, tomaba dos bloques de cobre idénticos, del mismo peso, del mismo volumen, del mismo material. De uno hacía un alambre delgado y del otro uno grueso. Así lograba que las bobinas estuvieran perfectamente sintonizadas en frecuencia, a través del volumen, la superficie y el tiempo. Y eso es lo que hemos perdido, porque la energía en realidad no es lo que nos enseñaron. Es un cambio en el espacio que algo llena. Es un cambio en la energía.
Cuando cambias el área que ocupa la energía, esa es la clave del funcionamiento del universo. Todas las frecuencias de resonancia están compuestas por estos bloques, bloques tibetanos y campanas tibetanas. Se puede limar el metal hasta obtener un volumen exacto, pero Tesla fue más allá. Él dijo, ok, tenemos estos bloques, los hemos limado, pero ahora los usaremos para crear dos bobinas, de modo que estén perfectamente sintonizadas en frecuencia, porque contienen la misma cantidad de material de la misma estructura. Es bastante interesante. Sí. Bien, señor Malcolm, ¿qué desventajas señalaría usted de esta tecnología? ¿Qué aspectos aún requieren mejoras para perfeccionar el modelo? Todo está relacionado con la frecuencia de resonancia. Estamos trabajando en las transiciones y en los materiales. Actualmente usamos 3 o 4 tipos de acero inoxidable. Tenemos una secuencia de recocido en la que nos aseguramos de que la estructura cristalina permanezca cuadrada, así que es fusión confinada en una red, que es fusión fría. Todo se trata de modificar la fuerza. Si golpea a alguien con el puño, el área de contactos será unas 20 veces mayor que, por ejemplo, la de la punta de un dedo, lo que significa que la presión por pulgada cuadrada será 20 o 30 veces menor, porque la fuerza se distribuye en una superficie mayor. Sin embargo, si concentras toda la fuerza en un solo punto, el efecto se multiplica enormemente. Ese es el principio de la amplificación de la fuerza. La idea es que modificar el área de aplicación de una fuerza funciona según el mismo principio que modificar la frecuencia. Se trata de la transformación de la energía, de la fuerza, del área. ¿Sabe a qué me refiero? Sí. ¿En qué otros ámbitos, además de los motores de combustión interna, se puede aplicar su tecnología? En todas partes y en todo. Por ejemplo, en dispositivos de conversión directa de materia en energía, en motores a reacción, en motores de barcos, submarinos, portaaviones, naves espaciales, en todo, porque, de hecho, estamos redescubriendo una fuerza fundamental de la naturaleza. La aplicación más sencilla es la purificación del aire. Y, por cierto, esta misma tecnología puede purificar el aire en Marte, lo que es importante para la terraformación que probablemente ya habrán mencionado. Así que sí, en todas partes y en todo. Excelente. Es una solución universal, toda una revolución industrial plasmoide. Anteriormente se ha mencionado la idea de purificar los océanos transformando hidrocarburos en proteínas. ¿De qué manera permite su tecnología llevar esto a la práctica? Esto es bastante sencillo. Simplemente utiliza plasmoides para transmutar petróleo en proteína. Se puede utilizar arqueas, organismos simbióticos que contienen plasmoides, como los camarones de los lagos de flamencos. En estos lagos habitan camarones y algas que son mitad plantas, mitad animales, y que transmutan elementos para obtener energía. Es decir, podemos transmutar sustancias directamente. Normalmente, la luz solar es perjudicial para los organismos vivos, pero si los camarones están saturados de plasmoides, los utilizan para absorber energía solar sin sobrecalentarse. Por eso, pueden vivir en fuentes hidrotermales en el fondo del océano, a temperaturas de hasta 1000 grados, pero si se les arroja en agua hirviendo, se cocinan. Son extremófilos, y hay toda una clase de organismos así. Oppenheimer realizó el siguiente experimento. Tomó un acuario y colocó en él 2 anillos flotantes de plástico. Luego vertió petróleo crudo en ellos, mientras los peces nadaban libremente en el acuario. Después añadió al petróleo un inóculo de algas con plasmoides. Al cabo de 5 minutos, el petróleo empezó a hundirse porque se había vuelto más pesado. Su estructura había cambiado. Inicialmente tenía una densidad aproximada de 0,8, pero luego se volvió más pesada que el agua. Superó la unidad y comenzó a hundirse, y justo delante de la cámara, los peces empezaron a comerse el petróleo. Si le quitas la energía a nuestra sociedad, toda la sociedad muere. Pero si introduces energía en cualquier ecosistema, va a prosperar. Por eso, y usted lo ha mencionado, los mínimos solares podrían ser una de las causas del cambio climático. Por cierto, no nos dirigimos hacia un calentamiento, sino hacia una era glacial. Y esto se puede observar claramente en los gráficos.
Randall Carlson ha realizado un excelente trabajo mostrando esta tendencia mediante los núcleos de hielo de Groenlandia. Bien, un par de preguntas más. ¿Se pueden utilizar tecnologías de plasma para suministrar energía a los generadores de agua atmosférica o para purificar la atmósfera y los océanos del micro y nanoplástico? Sí, se puede limpiar todo. Los plasmoides destruyen todo lo que contiene mucha energía y el plástico son hidrocarburos con alta densidad energética. Perfecto. Así que lo descomponen. Básicamente, los plasmoides se pueden integrar en un sistema de purificación y descompondrán los hidrocarburos que consideramos tóxicos. Primero, consumen los compuestos más energéticos y luego pasan a los menos energéticos. ¿Qué obstáculos existen en el camino hacia la producción masiva de tales generadores? Ya estamos avanzando hacia la producción masiva. El primer lugar fue Tailandia, donde realicé las pruebas iniciales. Actualmente, allí ya están listas para la venta alrededor de 1.000 instalaciones. Ahora se está preparando la producción masiva de estos dispositivos que serán enviados a 200 países del mundo. Así que la producción ya está en marcha. Luego, cada uno de estos países establecerá su propia producción masiva. Estamos con Malcolm Bendall en la fábrica. Acabamos de verificar el analizador de gases Kane. Como pueden ver, el contenido de oxígeno es del 21,56%. Aquí tenemos un valor cero de CO2, un valor cero de monóxido de carbono y un valor cero de hidrocarburos. Y ahora la situación se está normalizando gradualmente. Así que esto nos dará los datos iniciales. Aquí está nuestra instalación. Es la versión final. La llamamos Super Stubby. Originalmente era de 24 pulgadas, pero la versión más avanzada es de 2 pulgadas, porque dentro de ella hay una esfera de 3 pulgadas. Básicamente, esto significa que dentro de la esfera de 3 pulgadas está conectada por un tubo de 3 pulgadas. Es decir, obtenemos 3, 3 y 3. Y esta es la mejor combinación. La aumentamos a 24 pulgadas, pero seguimos quitando y ajustando el tubo, ya que regula la temperatura. Por lo tanto, tuvimos que expandir el tubo poco a poco, lo que cambió significativamente el proceso. Pasamos de 1 pulgada de diámetro exterior a 1 pulgada de diámetro interior, y eso fue suficiente para enfriar el sistema, ya que un tubo más largo proporcionaba un mejor enfriamiento. Incluso un pequeño cambio en el diámetro, en lugar de 1 pulgada de diámetro externo, media pulgada de diámetro interno, afectó drásticamente el enfriamiento del sistema. Esto permitió controlar el calentamiento y el funcionamiento del generador de tormentas, así como los procesos que genera. Esta tecnología es especialmente efectiva para reducir las emisiones de monóxido de carbono, dióxido de carbono e hidrocarburos. El carbono está compuesto de 3 átomos de helio. Si se añade otro átomo de helio, obtenemos oxígeno. Literalmente, estamos separando el carbono y volviéndolo a reunir. Y todo esto es increíblemente simple, tan simple que muchos no pueden entenderlo. La cuestión es, ¿cuál será el tamaño de las esferas? Por ejemplo, en este motor, el tamaño de las esferas varía de 300 a 450 centímetros cúbicos para una relación 4:3:2, 4 pulgadas, 3 pulgadas, 2 pulgadas. Esta relación es importante porque coincide con el radio del Sol, que determina su volumen en el tiempo, 51,84 pulgadas cúbicas. Esto significa que el sistema resuena en la frecuencia del tiempo mismo. Así, el tiempo se descompone, el Sol es un dispositivo que forma la frecuencia del tiempo y la Luna es el guardián del tiempo. Al aplicar esta frecuencia al carbono, hacemos que se descomponga. Como ya he mencionado, 3 átomos de helio componen el carbono. Si añades otro átomo de helio, obtienes oxígeno.
¿Cómo se forman los plasmoides en esta agua? Es una cámara de burbujas. Los plasmoides se forman como resultado de la explosión de microburbujas. Luego pasan a través de esta cámara y se cargan en ella. El agua literalmente explota, creando presión sobre la cámara de burbujas. Después, estas burbujas, al expandirse, pasan a través del vacío. Se estiran hacia afuera, llegan aquí y literalmente explotan, de modo que la presión vuelve en la dirección opuesta y la burbuja se comprime. Si leen el artículo de Robert Oppenheimer y Hartland Snyder de 1939, verán que la fuerza de este colapso es igual a la presión y la temperatura del Sol. Esto es fusión. Después de eso, los plasmoides se cargan entre esta y esta esfera. Se cargan. Aquí hay un punto cero, porque existe el polo norte, el polo sur y el plano ecuatorial. O, como saben, el horizonte de eventos. El carbono que entra aquí alcanza el horizonte de eventos, donde no hay frecuencia. Se descompone y luego se convierte en oxígeno, y el oxígeno sale por aquí. Como resultado, a presión atmosférica y temperatura, el carbono se convierte en oxígeno. De esta manera, no hay contaminación ambiental, porque sin carbono, las partículas de carbono no pueden salir al exterior. Aquí está limpio y no hay hidrocarburos. Y el hidrógeno libre en esta cámara se fusiona y forma helio. 3 átomos de helio son carbono y 4 átomos son oxígeno. El proceso es muy simple. Roland Perry, con mi participación, está preparando un libro sobre el trabajo de Robert Oppenheimer y Ernest Rutherford de 1934, en el que se demuestra que se pueden tomar 2 átomos de hidrógeno y obtener helio. 3 helios forman carbono y 4 forman oxígeno. En la ciencia, esto se llama la escalera alfa. Es un proceso muy conocido, pero nadie había llegado a una forma tan simple de hacer cosas complejas. Ahora podemos poner en marcha la cámara de burbujas para que puedan ver cómo funciona. Utilizaremos este dispositivo para tomar muestras del motor y luego lo trasladaremos aquí para obtener datos antes y después. El contenido de oxígeno era bastante alto. ¿Lo ven? Este es realmente un buen resultado. Tal vez tengamos que ajustar un poco este valor. Miren, el contenido de oxígeno ha disminuido al 3%. Repitamos. Excelente. Ahora 12. Pero esto ahora se refiere al motor mismo. Ahora el motor está lleno de plasmoides. La velocidad de rotación ha disminuido. Ahí tienen el resumen. Hemos comenzado aquí. Y el último valor que hemos obtenido después de la reconfiguración fue del 12%. Pero presten atención, el nivel de monóxido de carbono era del 9,5%.
Desde este punto, después de que el dispositivo funcionara un tiempo, los plasmoides han penetrado en el motor. Ahora el motor, incluido el pistón, posee una fuerza mágica. Los plasmoides han llegado al interior del motor, lo que ha provocado cambios significativos. Es bueno que hayamos dejado el dispositivo aquí, porque logró descargarse y ahora está recargando. Esto lleva alrededor de 10 minutos. Después de eso, el agua se vuelve más ligera, lo que mejora el funcionamiento del sistema, ya que en el agua aparecen microburbujas que permanecen aquí durante unos 10 minutos. Luego entran, se cargan aquí y entran en el motor. El propio pistón, hecho de acero, también juega un papel importante. El acero en el pistón actúa de manera similar al acero aquí, en el generador. Así que todo lo que están haciendo es cargar el pistón. Ahora está cumpliendo su tarea, descomponiendo el monóxido de carbono. Incluso sin este generador de tormentas, descompone el monóxido de carbono hasta un 0,18% o 0,19%, en comparación con el valor inicial, cuando lo pusimos en marcha, que era 9,54%. Esto es asombroso. El resultado obtenido demuestra la efectividad del motor mismo, porque este momento es simplemente el escape antes de entrar en la esfera, ¿verdad? Así que, en esencia, esto indica que estamos, de hecho, cargando el motor con plasmoides. Y los plasmoides entran en la matriz metálica, donde se cargan y luego se descargan en el plasma, entrando en la cámara de combustión. Ahora, incluso sin el uso de tecnologías modernas, al llenar la cámara de combustión, se produce la eliminación del monóxido de carbono, que es el más tóxico. Este es un logro maravilloso para la humanidad. Vamos a implementar esta tecnología en la chimenea, es decir, planeamos instalar un dispositivo similar dentro de ella. Básicamente, toda la estructura es como un tubo dentro de un tubo. Y si colocamos un tubo dentro de este tubo, obtendremos un vacío que dirigirá el flujo hacia la base del carbón. Es decir, introducimos plasmoides en el carbón. En combinación con oxígeno, esto asegurará una combustión más intensa, porque del conducto de humo sale el mismo oxígeno, pero ahora tiene oxígeno y plasmoides, lo que significa que el plasma permitirá que el carbón arda a temperaturas más altas. Esto puede aumentar la eficiencia térmica del carbón en un 30-50%, y dado que reintroducen el calor residual del conducto de humos, obtienen una fuente adicional de energía. Así es de donde proviene la energía, porque lamentablemente, al quemar carbón, la eficiencia promedio es solo alrededor del 28%. Prácticamente 3/4 partes del calor se desperdician a través del conducto de humos. Pero si logramos recuperar al menos 1/4 parte de ese calor, eso sería casi equivalente a la energía del propio carbón. De esta manera, devolvemos ese calor al sistema, al mismo tiempo que eliminamos los componentes tóxicos. Este es realmente un enfoque fantástico. Creo que podemos aumentar la eficiencia del uso del carbón hasta un 50%. Esto significa que podemos o casi duplicar la energía obtenida o reducir a la mitad el consumo de carbón para obtener la misma cantidad de calor. Realmente es una solución excelente.